Bueno, yo soy Gerardo Rubinstein, integrante de la Comisión de Extensión del IUSAM, del Instituto Universitario de Salud Mental de ABDEVA, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Este es un ciclo de conferencias gratuitas que estamos organizando mensualmente y hoy vamos a tener en suerte de tener una conferencia muy interesante. El título de la misma es La experiencia migratoria hoy, una mirada psicoanalítica. Tomamos este tema porque entendemos que está muy actual y bueno, nuestro trabajo es poder pensar y trabajar sobre esto. Las dos conferencistas van a ser Liliana Ferrero, psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, psicoterapeuta del Ministerio de Justicia de Roma, miembro titular de ABDEVA, integrante tanto en la Argentina como en Italia del Grupo de Trabajo en Migraciones. Ha dado seminarios sobre el tema en Italia y la Argentina. Es presidenta del Encontro Red de Profesionales Italia-Argentina. Publicó trabajos sobre el tema y publicó un libro que se llama La experiencia migratoria, reflexiones psicoanalíticas. La otra colega que va a presentar es Isabel Manzione, también miembro de ABDEVA, magíster, licenciada en psicología, psicoanalista de ABDEVA, miembro titular, directora de investigaciones en el Departamento de Investigación de ABDEVA. Publicó libros y artículos referentes a migraciones. Es maestra y profesora, título que ostenta con orgullo. Tiene gran experiencia en la dedicación a la docencia. Como los currículos de ella son enormes, yo hice más o menos un resumen, pero se puede ingresar a la página y ver todas las otras cosas que son muchísimas. Así que, bueno, yo le doy la palabra a Liliana y nos contará su experiencia, que le va a ser muy útil para todos. Ok, Liliana. Muy bien. Bueno, gracias, Gerardo. Bueno, entonces voy a hablar sobre la experiencia migratoria hoy. Una de las maneras de entender la historia humana es la de la historia de las migraciones, por lo que migración puede entenderse también como intercambio entre las distintas culturas. La clasificación de las diferentes modalidades de migrar son muchas. Una de las diferencias puede estar en la forma en que ésta se realiza, más rápida o en forma más dilatada en el tiempo, en masa o individual, forzada, voluntaria. Y cabe aquí una diferencia que vamos a mencionar, que existe la migración voluntaria. Si la pregunta la contestamos afirmativamente, podemos decir que hay una diferencia fundamental entre ellas, y es que en las voluntarias la emocionalidad es seguramente distinta de lo que no lo son, ya que han sido decididas con mayor reflexión acerca de sus consecuencias. Por otra parte, las migraciones en masa provocan intercambios culturales nuevos que implican diferencia en los sistemas de representación de la vida y a todo lo que a ella atañe y de la muerte, ya sea en aquellos que llegan como en aquellos que reciben al migrante. La salud mental no está exenta de este proceso. En la experiencia migratoria se imbrincan funcionamientos psíquicos y dimensión cultural, y las individualidades son un producto de esta integración que modifica permanentemente el mundo interno y externo de aquel que la experimenta.
El recorrido que he elegido para estudiar el tema de las migraciones desde el punto de vista psicoanalítico ha sido el de la observación y la conceptualización de lo observado desde el vértice psicoanalítico, aunque por supuesto se puede pensar este fenómeno desde distintas otras disciplinas, otros niveles. En primer lugar, agradezco a los doctores Greenberg que han abierto este estudio y nos han dado muchísimos datos y además lo han explicado maravillosamente bien. Los doctores Greenberg eran profesores eran psicoanalistas de nuestra asociación. Bueno, las causas sociales son determinantes. Por ejemplo, el tipo de migración, la época en la cual se realiza y el país al que se dirige. Por ejemplo, las migraciones de Europa hacia América Latina a fines del siglo XIX, principio del XX, y las africanas hacia Europa que están realizándose hoy. El efecto de la globalización también es importante, que produce una suerte de situación conflictiva para el migrante entre la tradición y la cultura que encuentra en el nuevo país. En este momento de vida líquida, de cambios rápidos, de consumismo, como dice Bauman, el individuo es considerado en función de su utilidad sin tener en cuenta su emocionalidad. Y la cultura también es importante, del país elegido para migrar. Cuanto más arraigada es una cultura para el migrante, más difícil será la adaptación a la cultura del nuevo país. Lil, ¿puedes hablar un poquito más lento? Bueno. Porque lo que decís es muy importante. Okay. Bueno, las definiciones de migración son muchas. Sabemos que se trata de personas o grupos que dejan su país con la intención de establecerse en otro. Migración es un término que engloba tanto la migración como la inmigración. Umberto Eco, el conocido escritor y filósofo italiano, aporta el concepto que para él las inmigraciones se distinguen de las migraciones porque las inmigraciones tienen lugar cuando algunos individuos, muchos incluso, pero estadísticamente insignificantes con respecto a la cepa de origen, se transfieren de un país a otro, por ejemplo, como los italianos que migraron a América. Estos se adaptan más a las costumbres, a la política y son más aceptadas. Las migraciones, en cambio, dice Eco, responden al hecho que todo un pueblo, poco a poco, se desplaza dentro de un territorio a otro y no tiene importancia cuántos pertenecen en el territorio de origen, sino que lo que importa es que los que llegan modifican totalmente la cultura de los que habitan el territorio. Generalmente estas migraciones no son aceptadas políticamente, como sucede con las migraciones del tercer mundo a Europa, que dice Eco que para él van a modificar con el tiempo la cultura de los países que los hospedan. Describe muy bien el fenómeno que para él seguramente se dará en este sentido. Otro ejemplo, tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, ha habido migraciones griegas en el sur de Italia y también migraciones italianas en el norte de Grecia, donde todavía el día de hoy están hablando los idiomas de los, digamos, entre comillas, invasores. Quisiera resaltar, en primer lugar, que estudiar la experiencia migratoria no implica considerar solo los aspectos sociales, económicos, demográficos, políticos, etc. Implica también tomar en cuenta el aspecto psicológico, ya que esta experiencia involucra toda la personalidad del migrante y, en definitiva, su calidad de vida. Es cierto que de todos modos sus consecuencias son muy importantes y entonces por eso también es lógico y se justifica que sean estudiadas desde distintos vértices. Según mis observaciones y mi experiencia vivencial, ya que soy migrante, realizadas durante muchos años con migrantes voluntarios, desde el punto de vista psicológico, la migración... ¿Se hace un mate? Yo quiero un mate.
Desde el punto de vista psicológico, la migración implica en todos los casos vivir una situación compleja, ya sea en lo personal como en lo familiar, una ruptura en el continuum de la vida cotidiana. Se trata en verdad de perder o romper las envolturas que han protegido al migrante hasta ese momento. Es una cesura, un corte, un puente en su mundo interno que implica pasar de una situación conocida a una desconocida y que puede llevar al migrante en algunas ocasiones a enfermarse. Conlleva alejarse de sensaciones conocidas que marcan la ruta que ha recorrido hasta ese momento y que han sido la base del funcionamiento de su estructura psíquica. ¡Sofi una vez! Probablemente sea la primer causa por la cual el migrante, al llegar al nuevo país, sienta de inmediato estar en un mundo extraño, en todo, y sienta una rara dificultad de percepción interior de sí mismo en relación al mundo externo. La angustia que siente lo lleva a veces a momentos de extrañamiento que le producen o lo llevan en algunas ocasiones a implementar técnicas de comportamiento consideradas por lo general raras o no aceptadas, o a sentir angustias de persecución o discriminación, aún entre sus propios pares. Está en juego el sentido subjetivo de identidad, la conciencia de sí mismo. Los numerosos cambios que trae esta experiencia llevan al migrante a tener que hacer frente a sentimientos dolorosos, a duelos, ya que esta experiencia desencadena ansiedades muy primarias y angustias por el profundo sentimiento de desamparo que conlleva atravesar ese momento. Dependerá de la estructura previa de su personalidad que el migrante pueda adaptarse o sentirse en medio de un caos irresoluble. Esto lo vemos sobre todo en la gente pobre, en la gente, a mí me ha tocado atender gente migrante, indigente, y ahí he visto perfectamente esto. La migración como experiencia emocional involucra el que se va, el que llega y el que queda. Y me gustaría aportar algunos fenómenos que he observado y he tratado de entender desde el vértice psicoanalítico, ya sea en el migrante individual como en los grupos. Para el que se va, la migración implica vivenciar pérdidas dolorosas que lo llevan a sentir rabia por tener que irse, resentimiento hacia las circunstancias que lo llevan a migrar, tristeza, culpa por dejar a seres queridos, incertidumbre por el futuro de su vida, inseguridad acerca de su decisión a migrar. Coordinando grupos que viajaban a un país del norte, me ha tocado ver esto de cerca, ya que había gente que estaba esperando viajar y el país que le daba la visa lo hacían esperar más de 2 años. Estaban muy angustiados, con mucha incertidumbre, y los grupos que nosotros habíamos hecho en Abdeva lo hicimos. Los grupos de reflexión nos permitieron aplacar estas ansiedades y además hacerlos pensar y razonar. Entonces, tanto es así que había gente enferma que quería viajar, enferma grave, cáncer, etc. Y bueno, a través de las reflexiones pudieron decidir lo mejor para ellos. El que llega al nuevo país se encuentra con lo extraño, lo extranjero, lo distinto, se ve foráneo y se siente como tal. Vive en lo desconocido, a lo que fuera su cotidianidad, a su entorno, a su idioma y cultura en general, enfrentando el temor que todo eso le produce. Todo lo cual le hace imaginar peligros ante los que puede sucumbir. Esto lo lleva a reunirse con pares, con migrantes como él,
para poder volver a sentirse nuevamente contenido y comprendido, poder hablar el mismo idioma, cantar sus canciones, bailar sus bailes y hablar de su país. Y también hablar de los miedos que le produce estar en un país desconocido y probablemente estando aún sin trabajo y sin saber el idioma que oye y no comprende. Esa extrañeza desde el punto de vista psicoanalítico atemoriza debido a que ella provoca situaciones ansiógenas, tal como la prematuridad de los primeros tiempos de vida le hacía sentir y no poder defenderse frente a situaciones vividas como muy peligrosas para su existencia. El que se va debe hacerse cargo también de los sentimientos de aquellos que quedaron en el país de origen. Estos quedan perplejos, sorprendidos a veces, preocupados por el futuro del que parte, tristes si se trata sobre todo de sus hijos, a veces responsables de esta decisión, o en algunos casos aparentemente indiferentes, pero probablemente en muchos casos se sientan traicionados, resentidos, estado de ánimo que de algún modo muestran al que parte. Acá quisiera dedicarme un momento para poner el ejemplo de los hijos que emigran y los padres que quedan. La maternidad y paternidad son temas no fáciles, son migraciones, cambian los roles de padres acompañados a padres solos o con un solo hijo, según la familia que sea. Cada hijo es diferente, la preocupación dura toda la vida, difícil pensar que los hijos crecen. Y cuando se van, se nota más. Si se llevan los hijos, más doloroso aún, aparecen también, desaparecen ambivalencias. ¿Aceptar la partida o no? ¿Es una ayuda para los hijos? ¿Solo interesa la parte económica? ¿Y el abrazo y el beso? Ir a visitarlos a veces se puede, otras veces no. Sentimientos prevalentes que se quedan solos, tienen ambivalencias, como ser tanto esfuerzo para criarlos para nada. Podría haberles tocado a otro. Rabia, sienten el abandono. Son sentimientos no patológicos, pero en cambio quedarse en la tristeza sí es patológica. Ayudar a los hijos significa tener un proyecto creativo y mostrarles que están bien. Por supuesto que la elaboración del duelo permite aspectos creativos. Nosotros hemos hecho en Abdeva, justamente con Isabel, grupos de reflexión sobre este tema. En los casos de migraciones prolongadas y reencuentro con su familia, ya sea por un viaje o porque la familia migró también a otro país, todo esto son fuentes de tensión. El recorrer camino solo hace que el vínculo tenga que reconstruirse. Y en estos casos de migraciones prolongadas, el impacto que causa volver al pueblo de origen puede resultar fuente de angustia y en algunos casos de enfermedad física o psíquica. Por ejemplo, hay migrantes que vuelven al pueblo que está vacío, porque durante los años del siglo pasado, fines del siglo pasado y comienzos de este siglo, muchas casas en los pueblos se han vendido. Los migrantes, los campesinos se volvieron migrantes y pasaron a las ciudades y los pueblos quedaron solos, quedaron sin pobladores. Además han encontrado que los parientes se han muerto o los amigos ya no están. En fin, siempre es un golpe muy fuerte cuando se vuelve a ese tipo de experiencias, ¿no? Perdón, Liliana, tenés 5 minutos. No puede ser porque tengo que hablar mucho. Bueno, te damos un tiempito más. Vos me pediste que te avisara 5 minutos Sí, antes, por eso. Gracias. No, quería dejar una reflexión, pero no sé si tengo tiempo. Adelante. Seguí nomás. Bueno, quedan muchos temas, los que deciden viajar solos, las mujeres que
qué rol ejercemos durante la migración, quedan los niños, los adolescentes, la cultura. Bueno, queda todo eso, será para otra conferencia. Quería dejarles una reflexión acerca de esto. Me pregunto, es una reflexión que se dedica al viaje de Ulises. Me pregunto si el viaje de Ulises, emprendido por motivos de conquista, con sus fantasiosas y sus arcaicos personajes, pudo dar lugar al descubrimiento en sí mismo de aspectos desconocidos y una revalorización de experiencias primarias de su historia, de su cultura, que lo llevó a retornar a Ítaca. Este mito podría ser entonces una metáfora válida para explicarnos el motivo último del viaje del migrante, al descubrimiento de sí mismo, de su ser en el mundo y la de su revalorización de su historia pasada y la nostalgia por la pérdida de su tierra. Pero Ulises, el Ulises del mito, es también moderno. Su migración es como nuestras migraciones, con sufrimientos, desarraigos, pérdida de identidad, etc., tal como leemos en libros que describen las migraciones o nuestra propia experiencia como migrantes, duras pruebas que debemos resolver nosotros mismos en soledad muchas veces. El inconsciente es vasto, nos trae increíbles descubrimientos, tal como Ulises vivió en sus aventuras, o bien deseos de conocer lo que nunca sabremos mientras vivamos. A modo de lo que dijo el famoso escritor italiano Andrea Camilleri en una entrevista, al preguntársele cuál sería en este momento su mayor interés, teniendo más de 90 años, el autor dijo que desearía poder intuir qué es la eternidad. Este autor es el padre del personaje del comisario Montalbano, relato que, si bien no trata de migraciones, hace soñar a muchos migrantes con un retorno a su tierra querida, a sus sensaciones primarias, a sus colores, gustos y perfumes. Revalorizan su cultura, hacen un viaje dentro de sí mismos. Camilleri nunca fue migrante. Esa es la reflexión que quería dejarles para pensar. Bueno, me queda mucho por decir, pero bueno, lamentablemente no hay tiempo. Si querés tomar 5 minutos más, adelante. Bueno, quería hablar de los migrantes que viajan solos y los que viajan en familia, que por supuesto la familia es un contenedor de las ansiedades que crea una nueva situación de vida, ¿no? El que viaja solo está en otra condición y a pesar de que la tecnología está bastante avanzada, podemos pensar que no es fácil, ¿no? Reduzco mucho lo que voy a decir. El problema de los niños y adolescentes es también importante. Muchos migrantes han sido traídos por sus padres, los niños, ¿no? Pero otros han sido dejados al cuidado de los abuelos. Y en un cierto momento, ya crecidos, ya adolescentes, los padres los llaman. Estos niños, lo que se comprueba es que crecen muy rápidamente y que tienen que soportar duelos muy difíciles en una edad de crecimiento. Lo mismo pasa con los adolescentes, que muchas veces no desean irse, entonces se ven obligados a superar las dificultades que sufrieron sus padres en una etapa complicada de su crecimiento, porque sabemos que en la adolescencia el migrante lo que tiene que, digamos, trabajar es acerca de su identidad sexual y su identidad laboral. En una etapa así complicada, bueno, es muy importante la contención familiar en ambos casos, tanto de niños como de adolescentes. Ha habido casos que, por ejemplo, los adolescentes o los niños mismos llegan al país de los padres
y se encuentra también con familias diferentes, padre o madre diferente, hermanos, cuestiones muy cambiadas de cómo era en sus recuerdos, con lo cual le hace la vida mucho más difícil, sobre todo al adolescente, que sabemos que para superar muchas de sus angustias necesita grupos. Y estos grupos, que a veces los encuentran en los países de llegada, el adolescente migrante que no ha superado todos los duelos debidamente puede permanecer dentro de los grupos mucho más tiempo, lo cual le produce bastante más problemas para la adaptación. Además es muy difícil para el adolescente migrante perdonar el evento migratorio. Podríamos pensar de que estos adolescentes de alguna manera buscan grupos muy especiales y que dan mucho problema a los padres. Bueno, y también quería hablar sobre el que recibe al migrante, cómo se siente. Los sentimientos de aquel que recibe el migrante son de que el migrante representa un intruso que viene al país a quitar el trabajo, el lugar, los privilegios alcanzados, el interés de los padres y de los hijos hacia el nuevo llegado, y rabia que los aspectos infantiles todavía vigentes en todo el ser humano vivencian. Acá es importante mencionar, y me gustaría mencionar, a un grupo de analistas de nuestra asociación que han estudiado lo que ellos llaman la dimensión fraterna y postulan que la llegada de un hermano despierta idealización y agresión, celos, rabia, temor a ser desplazado, ya que resulta muy angustiante perder el lugar de sentirse único en una familia. Sin embargo, reportando sus palabras, dicen, en la actualidad, frente al desfallecimiento de las instituciones que proveían sostén, aparece una mirada nueva sobre el lazo fraterno, como alternativa de subjetivación, tanto en lo familiar como entre lo social. Pero, ¿cuántos sentimientos, de estos sentimientos puede hacer consciente el que recibe el migrante, sintiéndolo como enemigo y demostrándole de alguna manera esta sensación al migrante? A su vez, el migrante puede envidiar la persona del país de origen por la misma razón, porque tiene lo que él dejó quizás en su país de origen. Y bueno, y terminaría con que la migración puede resultar exitosa dependiendo de la posibilidad del migrante de resolver duelos o de su dificultad para ello. En efecto, he visto migrantes muy exitosos y a la vez conservar su identidad en el país de origen, aún amando el país receptor. Sostengo que la idea de que no soy de aquí ni de allá no es tal, sino que cuando la estructuración de la personalidad es lograda, el migrante puede resolver sus dificultades y duelos y la frase puede transformarse en soy de aquí y soy de allá, tener dos lugares en el mundo. Esto ha pasado en realidad con migrantes que han tenido muchísimo éxito y que al mismo tiempo se han ocupado mucho de la colectividad. Ahora, cuando este nivel no es alcanzado, la migración se transforma en una catástrofe y el cuerpo puede ser el receptor de esas ansiedades, ¿no? Bueno, también he visto casos en que los, digamos, migrantes pueden resolver ansiedades a través del arte. Mira, así que bueno, ya está. Creo que termino porque ya me he extendido. Bueno, después vas a tener oportunidad de contestar preguntas bueno, y de explayarte al final.
te agradecemos realmente excelente lo que nos has traído. Bueno, gracias. ahora le damos la palabra a Isabel. Sí, yo acá figuro como Yusam Aula Virtual 1, pero quiero decir que no quise cambiar el nombre porque no quise traer líos para las aulas de Yusam. Mi nombre es Isabel Mancioli. Bueno, muchas gracias por estar todos ustedes con nosotros a esta hora de un día viernes, casi cierre de las jornadas laborales. Formo parte de un equipo de investigación dentro de un proyecto que integramos con Italia, que se llama Educreando Binacional. Trabajan con nosotros Diana Sack, una historiadora, Liliana Suntini, Santiago Carvalho, y en esta oportunidad de algunos de los conceptos que voy a hablar participan dos amigos de la casa, los doctores Clelia Manfredi y Leonardo Linieschi. Somos un equipo interdisciplinario con un enfoque psicoanalítico. Investigar el tema de la migración es, para mí, investigarme a mí misma. No porque haya venido desde Italia, desde ahí vinieron mis abuelos y bisabuelos, sino porque fui migrante interna durante la época de la represión. Y es una migración muy especial, el migrar de una provincia a otra, y donde descubrí vivencialmente por qué la gente no se te abre tan fácilmente, porque intuye que no te vas a quedar. Fundamentalmente yo sentí que era eso. Bueno, nosotros trabajamos con toda una metodología, lógicamente, de investigación, y nos guiamos por la idea de que no bajamos el psicoanálisis a los testimonios que recogemos, sino que teniendo en nuestra mente una mirada psicoanalítica en interdisciplina, recogemos de los decires de las personas las teorías que ellos tienen inmersos en sus propios discursos. Ocurrió que sabiendo, acá en Lobos, es un pueblo chico, nos conocemos todos, que investigábamos migraciones para el año 2008, que procurábamos armar una hermandad de pueblos con Italia para facilitar los intercambios en los proyectos educativos, se enteró el director de un museo que yo estaba en este tema y me dijo: Isabel, yo tengo un libro escrito por un migrante italiano. Ay, le dije yo, esto es una maravilla. Ese verano me lo leí en la pileta como si fuera una novela. Estaba escrito a mano y se llama Mi vida vivida. Él había llegado al país a comienzos del siglo XX. Y el nombre nos encantó. Estábamos entonces con Liliana Suntini haciendo un puente entre historia y psicoanálisis. Y decidimos observar los duelos desde la decisión de migrar. En este caso, él no decidió migrar por cuenta propia. Esa migración fue una construcción en familia vinculada a los ideales que circulaban en esa familia de mejorar su vida viniendo acá, lugar donde ya había estado su padre. Pero el padre, al regresar, quedó calvo, y sobre esa calvicie se construyeron mitos y creencias que sirvieron de sostén al joven para hacer ese camino de Italia a la Argentina. Para que sepan, este señor, para quien conoce la capital federal, trabajó con Pedro Luro. Habíamos encontrado una joyita realmente. Y bueno, desde Capital Federal se vino acá para los campos de Elvira y de Pedernales, donde finalmente se instaló. En ese libro, que lo escribió poco antes de morir, él reconstruye su vida con una claridad, con un lenguaje tan amable, tan cálido. Cada capítulo lleva la historia cronológica de lo que fue haciendo, desde que partió hasta que ya estaba, él consideraba viejo. Hoy un hombre de 70 años, yo tengo 70 años, todavía me considero joven, pero eran otras épocas. Él, en esta interacción entre memoria y olvido que se da en todo ser humano, no solo en un inmigrante, él hace un relato
de las relaciones intersubjetivas. Es una memoria que le fue sirviendo para construir un héroe, porque salvó a su familia, la trajo entera, menos a quien no quiso venir, a una hermana que murió en la guerra. Y también construyó un olvido. Lo vimos a través de todo lo que no colocaba en el diario, pero nos decían sus hijos. Un olvido para mitigar los dolores. Respecto a los duelos, nosotros vimos que no tienen una fecha precisa de inicio, son una construcción. En el caso de este migrante, fue su padre el primer migrante que no pudo resistir la separación y luego es como que le encarga al hijo que continúe la misión. Eso de que quedó calvo el padre es muy interesante por algo que dijo Liliana, ¿no? Ciertas enfermedades, ciertas cosas que ocurren. Este señor quedó calvo cuando volvió para Italia y sobre eso se construyó un sentido mítico. Él fue construyendo un sentido épico de su existencia, muy interesante, porque comienza el libro diciendo, yo le cambié el nombre desde ya, me llaman Juan. Mira qué interesante, no es me llamo Juan, me llaman Juan. Y no se equivocó en el uso del verbo. Él definía su identidad desde la mirada del otro. Qué importante para este migrante que alguien lo llamara por su nombre y lo reconociera. Bueno, este es un señor que trató de salvar a mucha gente, no solo a su familia, no solo construyó un héroe las peras de salvo. Bueno, no tengo la posibilidad de cerrar los micrófonos porque soy la anfitriona y estoy hablando, pero pido por favor que cierren los micrófonos. También quiso salvar a los pequeños productores rurales y es uno de los organizadores de ese movimiento de defensa que aún hoy subsiste para los pequeños productores y que se llama Federación Agraria Argentina. ¿Qué vimos en él? Una subjetividad en tránsito que se acompañó de mitos. Uno de ellos era Argentina, yo te soñé, donde se junta lo real y lo mítico, porque por cierto, para el estado en que estaban las tierras de ellos, acá poner una semilla era ver crecer luego un resultado multitudinario. La identidad recreada desde la mirada del otro, por esto que les conté de que comienza el libro diciendo me llaman Juan. El tiempo y el espacio, cómo se organizaron, son las categorías kantianas con las cuales se organiza nuestra mente, al menos la mente consciente, ¿no? Pero era muy interesante en la escritura el uso de los verbos, nos confundían muchísimo. Volver, no se sabía si era volver a Italia o volver a la Argentina. Irse, no se sabía cuál era el punto de partida para ir, o si era un volver. El llegar, tres verbos que francamente nos interesaron mucho porque el discurso se organiza en función de las vivencias. Detener el tiempo tal vez era necesario en algún momento, congelarlo en fotos y en descripciones. Puso la foto de la ciudad como cuando él la dejó. Y ese pueblito ya no existía, la guerra lo había destruido. Bueno, en toda esta relación, el sujeto sigue subjetivándose. Las miradas actuales nos llevan a mirar más que el psiquismo, digamos, esta relación del mundo interno con el mundo externo, al cual llamamos proceso de subjetivación. Y en ese proceso de subjetivación intervenían las decisiones que se tomaran, en estos casos impulsadas por ideales construidos por la familia. También influyó el contexto social del momento, el contexto productivo, y también encontrarse aquí con los paisanos de su propia tierra y los miembros de la comunidad receptora. Era un hombre muy inteligente desde ya, no era cualquier inmigrante. También estaba otra dimensión importante, no sé si variable, pero una dimensión. El interés de él por apropiarse la lógica de la comunidad. O sea, el inmigrante cuando se traslada a otra comunidad, aunque hable el mismo idioma, tiene que encontrar la lógica
cómo piensa esa comunidad ciertos hechos. O sea, aprender en el pasaje de los significados de la lengua de origen a la lengua del país receptor. En la actualidad, estamos trabajando con otros migrantes. Facilitados por el contacto con Italia, tenemos entrevistas con migrantes en Milán, en una ciudad que se llama Pioltello, que prácticamente es una ciudad de migrantes. También en Nápoles, en una pequeña ciudad vecina a Nápoles que se llama Portici, y acá en la Argentina. También entrevistamos a algunos hijos de nuestros amigos en Estados Unidos y en Europa. En primer lugar, no es que todo lo que aprendimos con Juan se perdió y no sirve para las nuevas migraciones, porque encontramos una categoría recurrente en todos. En todos está la idea de que se regresará. Algo de esto dijo Liliana también. En general, el migrante piensa que en algún momento va a volver. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el duelo? Esa fantasía calma el duelo, amaina el duelo, como decimos acá en el campo, lo alivia, lo hace más llevadero, genera una especie de anestesia, al menos neutraliza en parte una idea que conlleva tanto dolor como es la idea del nunca jamás volveré. Pudimos desde estas nuevas entrevistas apreciar que no es lo mismo migrar con toda la familia que hacerlo solo y sin perspectivas de traer a la familia. No es lo mismo huir del peligro de muerte real que andar buscando una vida mejor, tratando de cumplir un sueño o un ideal. No es lo mismo que lo habitual se torne extraño y por tanto siniestro. Por ejemplo, en los países donde hay una guerra, a que lo nuevo se torne similar a lo que traumatizó. Tal vez esta frase resulta que la tendría que leer de nuevo mejor, ¿no? Dice, no es lo mismo que lo habitual se torne extraño y por tanto siniestro, a que lo nuevo se torne similar a lo que traumatizó. Hemos encontrado relatos donde, por ejemplo, una congoleña que se va para Italia y después a Francia, siente siniestro el país en un determinado momento y huye con toda su familia, incluidos los hijos, el marido y un cuñado, porque el peligro de muerte era real. Y hemos encontrado otras experiencias donde quien llega a la comunidad de arribo tiene miedo que se repita la historia de su propio país. O sea, ahí hay una cuestión a estudiar que se llamaría mejor trauma social, más que trauma individual. Hay un trauma social. Nosotros ahora estamos en contacto con colegas psicoanalistas de lo que era la antigua Yugoslavia, que se dividió en muchísimos países. Y ellos están estudiando mucho los efectos del trauma social en la subjetividad. No es lo mismo tampoco estar exigido a cumplir con los mandatos familiares, como era esto de venir a la Argentina a hacer un nuevo proyecto de vida, que renunciar a los ideales. Hay un autor que no sé pronunciar muy bien el apellido, porque son estos apellidos vascos que tienen dos acentos. Se llama Joseba Achotegui Loizate, que es psiquiatra y profesor de la Universidad de Barcelona, no, debe ser catalán entonces, o vasco. Él distingue 7 tipos de duelos. Y nosotros afortunadamente, digo afortunadamente porque estábamos investigando, encontramos algo más. Él habla del duelo por la familia, del duelo por los amigos, del duelo por la lengua, del duelo por la tierra, del duelo por el estatus, algo muy importante que apareció en todas las entrevistas, del duelo por el contacto con el grupo étnico, y nosotros hemos agregado el duelo por el ideal del yo. ¿Qué es esto en psicoanálisis? Es el conjunto de aspiraciones,
lo que sea deseado, sentido y pensado para el desarrollo personal y social, y proyectado a futuro en el país de origen. Incluye, por lo tanto, un aspecto de la identidad del sujeto y de la construcción de su subjetividad. Nos preguntamos en la investigación actual, ¿cuál es el impacto de los duelos del inmigrante en la salud mental comunitaria? Desde la perspectiva de la organización social de los migrantes, en general se reúnen en grupos según la zona de residencia en el país de origen. Y en esos grupos preservan el idioma, las tradiciones, las costumbres. Y esto puede significar un puente en el proceso de integración con el país de origen. En tanto en algún lugar sienten acogida la vieja identidad, pueden salir de ahí un poco más enteros hacia la calle del nuevo lugar. Ustedes imagínense, yo acá en Lobos, y yo digo, bueno, Buenos Aires y 9 de julio, 2 calles. Uy, esa esquina tiene mucha historia para mí. Ahora, para un migrante, como han llegado últimamente muchos coreanos, chinos, venezolanos, colombianos, ¿qué es Buenos Aires y 9 de julio? Tienen que hacer historia. No tiene significado. Respecto a cómo procesan el cambio de una cultura a otra, se presentan diferentes situaciones según venimos viendo. Esto es un informe provisorio, no es definitivo. Están aquellos que tienden a sobreadaptarse, de tal manera que hay una exigencia adaptativa sin suficientes recursos simbólicos. Entonces puede ser que parte de lo que llamamos duelos se exterioricen en somatizaciones, en trastornos psicosomáticos. Y entonces pasan a integrar algo que hemos inventado un nombre: microcultura de no contacto con la emocionalidad. Porque esto no pasa solo en los inmigrantes, esto pasa en muchas personas que viven en el país y que no cuentan con los suficientes recursos interiores para simbolizar ciertas situaciones y entonces se traducen en trastornos psicosomáticos, como hablamos a veces por los trastornos de la piel, la caída del cabello, etcétera, etcétera. Está otro grupo de personas, que son los que añoran el país de origen, no hacen una sobreadaptación y les interesa, necesitan, desean practicar relaciones endogámicas, o sea, se socializan desde sus propias organizaciones, con sus propios paisanos, manteniendo identidad, lenguaje, tradiciones y una escasa adaptación o integración a la comunidad de arribo. Aunque participan en la comunidad de arribo, asisten a sus eventos. Con estos recursos puede que en parte se nieguen los cambios, como una defensa necesaria para sostener un cierto equilibrio interior. Porque podríamos pensar que aún antes de la migración, algún proceso psicosocial hubiera congelado parte de sus amores, de sus sueños, de lo que no quieren perder. Y están los que se adaptan y se integran, creando vínculos de retroalimentación con la comunidad, y pueden entonces transitar los prejuicios propios y los prejuicios de los otros en los intercambios culturales. Ahora, todo esto no es tan separado didácticamente. Puede ser que esté todo junto. Yo lo he hecho por una cuestión de ser más clara al exponer. Las cuestiones sociales que favorecen el cuidado de la vida del migrante son las ligadas a la posibilidad de que despliegue su vocación, su profesión, su identidad y sus hábitos originarios. O sea que es muy importante lo que pueda brindar el país de arriba.
Dentro de las migraciones forzadas que nos ha tocado leer, ya explicó Liliana cuáles son, yo lo voy a hablar desde el punto de vista de la subjetividad. Ahí está presente el peligro de muerte. Entonces la experiencia que transcurre subjetivamente recorre desde el miedo hasta el terror. Son contextos de supervivencia. Son contextos que provocan desbordes traumáticos. Entonces, para pasar a la experiencia del duelo, tiene que fortalecerse interiormente la persona para que pueda contener esos desbordes de la situación traumática. Y eso a veces lo ofrece la misma entrevista. Vamos a ponerle Brigitte a la congoleña, porque en esta parte del Congo tuvimos la entrevista con la congoleña, ella hablaba francés. En la reunión con la entrevistadora, que era una colega de Nápoles, ella pudo, gracias al clima que se fue creando entre las dos, pasar de hablar de lo traumático a hablar de sus dolores. Fue una experiencia elaborativa. Qué importante que un migrante se encuentre con alguien que cree un clima especial donde pueda salir de unas vivencias hacia las otras. Y el clima especial lo que necesita es mucho respeto fundamentalmente y una escucha que llamamos activa, porque no es ¿y usted qué piensa? ¿Y usted qué dice? Es conversar, pero guardando la distancia interiormente. Todo el tiempo propiciando y manteniendo la conversación. Entonces, en esta entrevista, Brigitte llegó a encontrar algo que le devolvió la tranquilidad que inicialmente no tenía en la entrevista, y fue algunas costumbres similares con las de su Congo natal. ¿Cuál era? La importancia de la familia en Italia como la familia en el Congo. Eso le devolvió a sus vivencias una cierta capacidad de seguir y preservar la continuidad de su existir, como decía Winnicott, ¿no? Qué importante en los cambios mantener la continuidad del existir. Otra entrevistada de Rumania, bueno, sabrán un poco toda la situación rumana, correspondió más bien a la migración que se llama golondrina, porque se trasladaba por épocas a buscar dinero para poder enviar a su familia, donde todos estaban bastante enfermos. Pero al final vivió migrando y separada de sus hijos y de su esposo. Al comienzo de la entrevista, Alina estaba muy seductora, pero de a poco también el clima creado en la entrevista le permitió mostrar su tristeza. ¿Y dónde buscaba ella el ansiolítico y el antidepresivo contra esta tristeza? ¿Saben dónde? En la música de la iglesia. Y luego comprar dulces para endulzar el cuerpo. Acá cabe una pregunta. Si con Brigitte la pregunta es cómo se construye y se organiza la mente con un trauma y luego los duelos, con Aline la pregunta es ¿cómo se construye la soledad para vivir sin la familia? Bueno, podría contar muchas más cosas, pero podríamos decir que hemos tomado en consideración el concepto de duelos como un trabajo psíquico y social, porque miramos desde una perspectiva vincular. Porque no es lo mismo estar en un país de arribo que tenga instancias de acoger al sujeto con la subjetividad tal cual la trae, sin querer imponerle otra cultura, que no contar con nada. Por eso pensamos que es un trabajo psíquico y social para procesar las pérdidas significativas que son evaluadas como tales por el sujeto. Algunos comienzan los duelos con el armado mismo de la migración. Otros con la fantasía de que migrar sería una necesidad
a largo plazo. Y la migración de esta manera se inscribe en un amplio campo de relaciones interpersonales, en los cuales existen mitos, creencias, prejuicios y también solidaridad. Hemos identificado algo muy interesante que Liliana lo mencionó para el adolescente. Me llamó la atención, Liliana, y nosotros lo vimos en los niños. O sea, nos tocó entrevistar a quienes fueron niños cuando migraron. Entonces es muy interesante lo que dicen de su niñez. Liliana habló del perdón, ¿no? Liliana, o algo así, dijiste, lo anoté por aquí porque me interesó. Dijiste perdonar el evento migratorio. Los niños conservan rabia, conservan disgusto. No sienten la desprotección porque vienen con sus padres, pero todas las otras vivencias son muy desagradables, porque además en general sus padres depositan en ellos la expectativa de que ellos serán los argentinos. La argentinidad será una cosa de ellos. En este nuevo suelo, desde conseguir un título que los prestigie hasta integrarse al tejido social. En cambio, el adulto necesita trabajar en el nuevo lugar, de alguna manera pertenecer. Los niños a veces no quieren abandonar algo de lo que sí tuvo que abandonar. Y dentro de una evolución protegida, eso que abandonó, una evolución protegida por la familia y la sociedad, el niño reconstruye lo que abandonó dentro de los ideales del yo, por lo menos en las 6 entrevistas de los que fueron niños cuando migraron. Bueno, hay una trayectoria de estados anímicos. ¿Cuáles son las marcas que quedan de la migración en los niños? En general están en el cuerpo, lo cual expresan aspectos de la subjetividad que en su momento no tuvieron palabra para ser mentalizados. Algunos tipos de vivencia. Una persona que vino de Galicia y que se sigue sintiendo gallega, no se integra, no se siente argentina. Otro, José, pongamos como nombre, cumple con el ideal del yo de la madre. Es el primer docente que mantiene la nacionalidad de su país de origen y es nombrado profesor titular en la Argentina con su nacionalidad de origen, sin tener que renunciar a ella. También construye la historia de un héroe, es el primero. Iván, que se enoja porque le prohibieron seguir leyendo el ucraniano. Los niños registran la discriminación con una intensidad muy grande. ¿Por qué? Pero espérate. Porque en la escuela es donde ocurre la discriminación. Entonces ahí tenemos el paraguas, el bolita, la negrita, la sienten con muchísima intensidad en la escuela. A favor tenemos que en la escuela hoy hay muchos proyectos para trabajar la inclusión. Y están tantos equipos de psicoanalistas como el nuestro acompañando a las escuelas en estos procesos. Bueno, Gerardo, yo dejo aquí porque son 10 menos 20. Bueno, no sé si vamos a darle la palabra a la audiencia si quieren formular preguntas, porque los temas que han sido abordados son amplísimos, muy interesantes, muy claros. Estas dos posturas, la que tuvo Liliana, que habló en forma más genérica, e Isabel, que habló puntualmente de un caso en particular y algún otro también. Creo que Liliana se quedó con ganas de expresar casos en particular. Pero bueno, vas a tener la oportunidad ahora, Liliana. En todo caso, no sé si vos podés abrir los micrófonos para ver quiénes son los... ¿Puedo hablar? Cada uno puede desmutearse quien guste. ¿Quién dijo puedo hablar? Aquí, Mónica. Hola, Mónica. Hola, buenas noches. Bueno, Buenas. Estoy hablando desde Brasil y les pido de inicio perdón por mi portuñol.
Está perfecto, mejor que mi brasileño. No. Bueno, voy a intentar. Primeiramente, me gustaría decirles que con mucho gusto ha escuchado sus falas. Yo soy psicoanalista, soy profesora en la universidad, acá vivo en Porto Alegre, cerca de Buenos Aires. Somos quase vizinhos. E eu trabalho há um tempo com... Eu sou professora que oriento as maestrias e doutorados de meus alunos em la universidade e tenho me dedicado há um tempo a la temática das migrações. Bueno, acá em nossa cidade é uma realidade muito grave la presença de haitianos, de venezuelanos, como em todo o país. Pero lo que me gustaría compartir para que possamos falar um poquito é principalmente a questão que me parece fundamental de tomar também as questões referentes à migração ou ao refúgio como um tema social, ou seja, não? Pensar lo que pasa desde de las condiciones sociopolíticas y económicas y que en mi grupo de investigación tem aproximado de las proposiciones de Sándor Ferenczi, ¿sí? ¿sí? Tenho trabalhado muito com o conceito do desmentido social, que possibilita pensar sobre as condições do entorno que não solamente imprimem uma violência em la legada, pero que também concorrem para desmentir o sujeito, seu sofrimento, su testemunho de lo que ha passado. E tenho produzido e escrevido alguns textos sobre a retraumatização, ¿sí? Que são, por supuesto, em la condição de los haitianos, isso se hace evidente em los venezuelanos também, que são as condições de saída de seus países e o que encontram em la llegada, que é o que hablo, então, próximo a Ferenczi, como o desmentido social. Não? E queria dizer-te, especialmente Isabel, que eu hice um pós-doutorado em Lisboa em la antropologia com uma antropóloga italiana que se chama Chiara Pussetti, não sei se ela conheces. A Chiara não. Chiara Pussetti. Me parece muito importante se pueda ler algo de ella. Me parece que te vai gostar, porque tem uma crítica diretamente a este psiquiatra que ha citado, que é a Sontag, ¿sí? Sí. Porque ele propõe a síndrome de Ulisses, e apesar de ser isto que has leído, a interpretação de las pérdidas e tal, seu pensamento também está ancorado em uma patologização, porque dá por entendido que todo o refugiado, o migrante, ¿sí? Va como que a desenvolver lo que habla como a síndrome de Ulisses, pero como uma patologia, ¿sí? E a crítica que em Portugal se hace é que isto conduz a la medicalização, ¿sí? Como se a única forma de intervir nesta situação seria com a medicalização. Medicalização, está correto? Sí, está muy bien dicho, está muy bien dicho. Perdão por el portunhol, pero queria compartilhar, porque acá também tenho, como Liliana ha falado, também é um desafio saber que serem nestas situações que agora, por la pandemia, estão ainda mais graves. Bueno, muitas graças, e este me parece ser um ganho da virtualidade, que possamos ter estes intercâmbios e momentos como esses. Muitas graças. Mónica, nosotros conocemos de Porto Alegre
a Alice Leupovis, a Sí. Joyce Goldstein, Sí. a Agustín Ferrari, un investigador. Estamos de acuerdo con vos. Yo solo lo nombré por la cantidad de duelos que él nombraba. Nosotros justamente con Liliana trabajamos en una organización donde coincidimos plenamente en la no patologización del migrante, obviamente, y la importancia de los proyectos sociales para contenerlo, para dar lugar a una vida sana, sanadora. Sanadora. Sanadora, mejor. Sí. Muy ¿Alguien más lindo lo que quiere? has dicho. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, Regina. sí, quiero hacer un aporte que considero que en la intervención de la profesora Liliana, pues me identifiqué con un planteamiento que hacía. El hecho de establecer relaciones familiares en los países donde el migrante va a residir. Y eso puedo hablarlo como experiencia porque me ha ocurrido. Aunque no he podido cortar mi comunicación y mis relaciones con mi familia en Venezuela, y trato, por ejemplo, de mantener comunicación frecuente, pero lógicamente la distancia hace que ya no haya el compartir que teníamos cuando convivíamos allá en el país. Y eso te hace como buscar nexos familiares en los países donde vas a estar. Yo pues en los sitios donde he estado he dejado cuñados, sobrinos, una hermana dejé por allá. O sea, uno empieza como a traspolar la relación familiar en otros individuos. Es el poder decir, bueno, dejé una familia ya con la cual no he cortado nexos, pero estoy estableciendo y constituyendo una familia en el sitio donde estoy. Entonces, eso es bien cierto. Y también muchas veces sentimos como el pase de factura de haber salido y no habernos podido traer a ellos también. Por ejemplo, en mi caso, constantemente cuando hablo con los sobrinos que están allá y conozco de sus padecimientos, pues empiezo a sugerirles vías para que ellos puedan salir también. Yo les digo, agárrense de ese salvavidas y traten de buscar una manera de poder reconstruir sus vidas y buscar una calidad de vida en otros sitios. Pero algunos, bueno, no toman la decisión porque tienen presiones económicas para poder salir, otros los asalta el temor, otros el apego a lo que tienen, a sus bienes materiales, y en fin, pues no es concluyente el poder lograr que ellos tomen una decisión. Y otro aspecto que tomé de Isabel fue lo del duelo y el olvido. Saben que yo planteaba eso, creo que también lo he planteado en el grupo, que una manera de mitigar el dolor, aunque no arranquemos las raíces con nuestro país, porque eso es algo que no se puede lograr realmente, además, no porque no lo queremos, sino porque tampoco lo podemos hacer. Pero es tratar de colocarle como un paño de agua calmante, como un sedante al dolor, y tratar de olvidar los momentos cuando recordamos que nos hacen sufrir, que nos causan dolor. Entonces yo planteaba eso del olvido y me veían como que se estaba diciendo una herejía, pero yo lo he aplicado en mi caso personal. Y yo digo, me he cuestionado y digo, y me he analizado, pero bueno, sufriendo, ¿puede resolver algo? No. Entonces, trata que lo que te hace sufrir, dejarlo de un lado y seguir adelante. Entonces, yo creo que el olvido que planteaba Isabel es una vía para tratar de vivir donde nos toca y de una manera más sana, de una manera más estable, de una manera más firme, ¿no? Ese sería mi aporte. Bueno, podría seguir
señalando muchos aspectos, pero hay que dejarle el paso también a otros que quieran intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina. ¿Alguien más quisiera participar? En el auditorio de los que yo conozco hay algunos migrantes. Bien podrían colaborar con esta exposición, transmitiendo sus ideas, sus vivencias. Hola, buenas noches. Soy Hola. Virginia. ¿Qué tal? ¿Cómo Mucho estás? gusto. Bueno, la primera vez que los escucho, que participo, me presento. Soy Virginia Giacobbe, soy psicóloga y estoy hace 2 años viviendo en la provincia de Entre Ríos. Concursé un cargo público y estoy como responsable de recursos humanos. Bueno, además de que ayer fue el Día del Inmigrante, mi papá es inmigrante, hace unos años viví en Italia, viví en España, tuve distintas experiencias migratorias en lo personal y bueno, me resultó convocante el espacio porque en medio de esta experiencia de venir a Entre Ríos, se dio la pandemia y la dificultad de generar lazos, redes. Yo tengo 2 niños, entonces todo lo que atraviesa, ¿no? El proceso de adaptación y que a veces es parte de lo que nos sostiene para atravesar un duelo o los duelos, los microduelos que se van dando y que se van transitando. Si bien cuando yo vivía afuera tenía 20 años y la posición y la forma de, y fue sola, y la forma de ir por la vida era más pegado a una forma más adolescente, donde los riesgos uno lo mide a esa edad de otra manera. Ahora tengo 42, entonces bueno, la forma en la que uno decide tomar decisiones es distinto. Bueno, yo rápidamente, cuando arrancó la pandemia, pedí ayuda psicológica, empecé un trabajo analítico, bueno, con una colega. Estoy muy, después de un año, muy contenida y bueno, tranquila sobre todo eso. Me angustiaba mucho ver que no podía estabilizarme en medio del proceso migratorio. Comparto una experiencia personal, pero que a su vez escucho todo lo que fueron diciendo y me gustó esto que compartía la colega de Brasil, de la no patologización, ¿no? Porque si no, se da esto de que, uy, vinimos a sufrir, o el migrante siempre está sufriendo, sea a otro país o adentro, está sufriendo. Y también me dio la impresión, en medio de todo esto, de que la valentía que sostiene un migrante con ese proyecto despierta algunas cosas en el entorno, ¿no? Es como, uy, qué suerte que estás ahí, qué suerte, suerte no, la suerte es otra cosa, me parece, ¿no? Como, no es suerte, hay una decisión voluntaria en sostener un proyecto lejos con todo lo que eso implica. Entonces, bueno, poder atravesar toda una experiencia migratoria que, como bien decía Liliana, también tiene que ver con la estructura previa que uno trae para transitar un cambio tan profundo como es una experiencia migratoria, es un desafío, y creo que sí, en ese desafío se ponen en juego los estilos de vida que van cambiando. O sea, nada que ver hace 50 años cuando mi nono vino de Italia, o más de 50 años creo yo, no, sí, 60. Mi papá tenía unos 10 años cuando llegó a Argentina y ya tiene 70, así que hace 60 años que vinieron en el barco, saliendo de Génova. Bueno, la cuestión es eso, poder pensar que antes la comunicación con la familia, la situación de expulsión que se daba con la guerra, generaba un entorno o un terreno para poder fertilizar una experiencia migratoria, mientras que ahora me parece que se minimiza un poco y que la virtualidad o las nuevas formas de comunicación o las nuevas tecnologías
habilitan otra forma de compartir. A mí me pasa ahora que hace 20 años cuando estuve viviendo afuera, para poder hablar con mi familia tenía que ir a un locutorio, ¿no? Y ahora tenemos el WhatsApp al orden del día. Entonces, cuando salió la pandemia, yo ya traía una forma de compartir de manera virtual con mi familia o con mi entorno, que bueno, que en realidad se dio continuidad a eso, no me cambió en nada. Yo hacía rato había dejado de ver a mi vieja o a mi mamá, como le decimos algunos, ¿no? Acá. Bueno, eso, repensar los lazos virtuales que antes no era posible. Yo me acuerdo, mi nono me contaba cómo hizo todo el trabajo para traer a mi nona de Italia después de 1 o 2 años. Yo decía, ¿cómo mantenían un vínculo con 2 o 3 años? Y bueno, ahora todo eso se modificó porque es como más natural poder mantener contacto por otros medios. Bueno, simplemente eso, que ayornar los procesos de duelo o las experiencias migratorias tiene mucho que ver y está muy atravesado no solo por los nuevos modos de vincularnos, sino por la búsqueda de oportunidades y de calidad de vida, que más allá de cómo cada uno lo transite, permite repensar qué es calidad de vida, ¿no? Nosotros nos pasó que el papá de mis hijos renunció a su trabajo para venir y está hace 2 años y medio con laburos inestables. Entonces empezamos a ver qué es calidad de vida. Sí, salimos a caminar y la pasamos bien en un lugar con mucho verde, pero llegamos a fin de mes asustados. Entonces, eso también es calidad de vida. Y bueno, simplemente eso, abrirse a vivir experiencias y apropiarse de ese lugar de valentía es también positivo. Muchas gracias. Por Gracias, favor. Virginia. ¿Alguien más quisiera o participar? María Nieves, Gerardo. A ver. Desmuteate, no. María. Vic. ¿No podés? A ver. María Nieves. Espera, voy a buscarte acá en la lista. Me parece que ahora sí. Ahora sí. Okay. Ahora sí. Bueno, yo soy psiquiatra de acá de Mendoza. He trabajado mucho tiempo en un hospital psiquiátrico y también en lo particular. Y lo que veo es que si bien no hay que pensar en esto de la patologización, sí coincido en esto por algunos pacientes que he tenido en la psicosomatización, ¿no? Como que muchas personas que han migrado después han tenido consecuencias en su cuerpo. Colegas que han viajado, que han migrado a España, por ejemplo, y con el tiempo han aparecido algunas cuestiones en su cuerpo, cuestiones importantes, ¿no? Como cáncer, como algunas patologías así. También me llama la atención, no sé si a lo mejor se podría hablar algo de esto. Yo soy hija de inmigrantes, mi nombre es bien español, y lo que veo también es esto de lo transgeneracional, ¿no? Como que me parece que eso me gustaría escuchar algo tanto de Isabel como de Liliana, ¿no? Porque veo que es como que una vez que empezó esto transgeneracional, sigue estando aún ahora en mis hijos, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, no sé si los demás también pueden hablar algo acerca de esto. Bueno, eso. Y muchas gracias por esta conferencia, ha sido hermoso escucharlos, de mucho nivel. Gracias, María Nieves. Tenemos 5 minutos. Yo le daría la palabra a las disertantes
y a ver si pueden decir algo acerca de la situación transgeneracional. Sí, yo comenzaría con Regina, en el sentido de que Hola. Quería aportar ¿Qué? algo. ¿Quién está ahí? Vicky. Ay, perdón. Quizás también, no sé si vos lo viste, Regina, o vos lo sentiste, muchas veces el que se va tiene culpa por el que deja, ¿no? No sé si a vos te pasó eso. Me pasa. ¿No es cierto? Más allá de lo que vos puedas percibir cuando vos hablas con ellos, pero creo que esto es una culpa que le queda a todo migrante que deja, salvo que lo haya hecho la migración en situaciones muy complicadas. Por el otro lado, también el olvido del dolor. Hay varias maneras de pensarlo. Bueno, lo que encontraste te hace bien y no hay nada que decir. Pero desde el punto de vista psicoanalítico me parece que es importante entender que en el duelo lo importante es elaborar ese dolor, transformar ese dolor en palabras para poder dejar de sentirlo así tan fuertemente, ¿no? Está bien si vos encontraste la forma de no sufrir, me parece muy bien, pero digo que desde el punto de vista psicológico es importante elaborar ese olvido, ¿no? Para que no te produzca ese dolor tan fuerte que a veces el recuerdo de tu gente te puede producir. Bueno, después, en cuanto a la patologización, yo quería aportar algo referido a la pandemia, porque es cierto eso de que no hay que patologizar la migración. Unos estudios de investigadores suizos se habían preguntado en su época si el migrante, o se habían preguntado, habían tenido la duda de que el migrante enferma en el nuevo país, pero ¿vino sano o vino enfermo? La duda de ellos era si el migrante se enferma en el nuevo país. Desde el punto de vista psicológico, creo que sí, que se enferman por las ansiedades, por duelos no resueltos, por muchas cuestiones más, que no voy a estar mencionando ahora, pero ahora estamos en una época muy difícil porque es la época de la pandemia y tenemos que considerar que algunos de los síntomas que los pacientes tienen o que mismo los migrantes tienen también, sobre todo si pensamos algún migrante que recién llega, se deben a la pandemia. Hubo un artículo muy interesante de un psiquiatra acá muy conocido que decía, que los mencionaba a todos y sobre todo mencionaba algo que me llamó la atención y es algo acerca de la depresión, que uno piensa que la depresión, bueno, es algo muy complicado, la depresión clínica es algo muy complicado, muy difícil de tratar, en fin, depende del paciente. Pero él decía que la pandemia también trae eso, y como eso puede traer algún otro inconveniente, como puede ser el desgano, la incertidumbre, la angustia, la ansiedad, etcétera, que uno cree que eso es debido a que la persona está muy mal. Está mal, pero es momentáneo debido a la pandemia. El migrante en este momento sufre doblemente, justamente por eso. Sufre porque viene a un país extraño y porque además tiene que hacer frente a un momento mucho más delicado del que él se imaginó.
con respecto a esto de la transgeneracional, a mí me parece que es importante esto, porque lo que yo he comprobado es que en algunos pacientes aparece el duelo de los padres no resuelto. Y me parece que esto influye en la vida del hijo. Son como secretos, son como cuestiones que inclusive son inconscientes para los mismos padres, pero que se transmiten de un padre a un hijo, inclusive de abuelos a hijos y de hijos de los padres del migrante al migrante, que es muy importante porque, por ejemplo, no sé qué colega dijo que depende de la forma en que el migrante se fue. Bueno, hubo migrantes que se fueron echados por los mismos padres y hubo migrantes que se fueron echados por los gobiernos. Entonces, creo que esto es algo que se guarda muy cuidadosamente adentro, los padres guardan muy cuidadosamente adentro, pero esto hace efectos, crea efectos en los hijos, ¿sí? Y estos se ven, y analizando el migrante se nota muchísimo y se ve, y es algo muy difícil de no digo descubrir, pero por lo menos trabajar, ¿no? Así que a mí me parece que así como los secretos familiares se transmiten, también los duelos no elaborados de los padres con respecto a las migraciones se transmiten. Bueno, era nada más, bueno, no tenemos mucho tiempo, era nada más que eso, y pensaba en que, bueno, si tengo alguna otra idea la voy a decir, ¿no? A mí me gustaría agregar... Quería agregar algo si es posible. Esto de la valentía, ¿no? La valentía es importante porque, digamos, el hecho de poder definir una migración es una valentía. Digamos, hablo de las voluntarias. Entonces, la fuerza que han tenido los migrantes voluntarios de venir por su propia cuenta a un país extraño, de ir a un país extraño, implica una cierta valentía. Esto quería decirle a Vicky. Sí. Isabel. No, yo quería incluir una mirada un poco más esperanzadora, porque hemos dicho algunas cosas tristes en esta reunión también. Yo sería un ejemplo de lo que es recoger los mandatos y convertirlos en proyectos, porque en esta casa que estoy hoy, de chica nunca se me ocurrió revisar nada. Ya grande, con los hijos grandes, con tiempo e interesada en la migración, abro un día una puertita y me encuentro con todos los documentos de los italianos. Así empezó en el año 2005 mi interés por investigar. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que los pueblos a los cuales me dirigí se abrieron a recibirlos. Sentimientos de culpa por haber expulsado a los que se fueron, yo no lo sé. Lo que sé es que si ellos están con ganas de brindarnos cosas y nosotros tenemos cosas para brindar también y podemos hacer intercambio, viva la vida, porque ahora con Italia lo que hacemos es trabajar juntos por combatir todas las formas de violencia en las escuelas y por pensar el fenómeno de la migración con la dimensión psíquica y social, porque lo que dijo Mónica, adhiero enteramente, no es lo mismo llegar a un lugar donde alguien está dispuesto a recibirte de una manera especial, conociendo y dispuesto a conocer lo que te pasa y autorizando y legitimando tu voz, como que sos vos el migrante, el que sabe lo que le pasa, y no yo el profesional el que voy a dictaminar si está sano o enfermo, cambia toda la perspectiva. Obviamente yo también estoy estudiando Ferencia, Mónica, y te diría
que es el primer autor esto es gracias, anda por acá, Agustín Genovés y a otros colegas de Abdeva, la primera vez que encuentro depositada en la educación la esperanza de que puedan disminuir las neurosis y, ¿por qué no?, también la psicosis. Siempre se ha dicho que la psicosis no, que si cambia la sociedad lo que se puede regular mejor son las neurosis. Pero hoy tenemos nuestras dudas. Y respecto a los duelos, para nada los consideramos patológicos, sino accidentales, evolutivos. Algunos no terminan nunca, porque la añoranza y la nostalgia son patología o son sentimientos. Uno tendría que dejar de extrañar la tierra en que nació, o es sano extrañarla. Nosotros tenemos que hacernos muchas preguntas. Y algo muy interesante que contó Liliana, lo leí en una colega de APA, no me acuerdo el nombre de ella para ser respetuosa con la autoría, pero decía que la primera generación de migrantes tiene la consigna de trabajar para sobrevivir, porque llega a un país donde tiene que trabajar sí o sí, como dijo la colega, no sé, como dijo Vicky, porque hay que trabajar, hay que mantenerse, tenés que tener, si no te preguntas cuál es el sentido del cambio. Entonces dice que ahí se encriptan situaciones que después le toca resolver a los descendientes. La primera generación es como que viviera a 1 metro del piso porque tiene que trabajar y sobrevivir. Las demás generaciones destapan la cripta. Esa es la visión de esta persona cuyo nombre no recuerdo, pero sé que lo leí en un trabajo de grupos no hace muchos años atrás. Y yo digo, bueno, si es cierto que es transgeneracional, a nosotros como grupo nos sirvió encontrar todos los documentos. Y te digo más, mi bisabuela era una mujer analfabeta, me dijeron, no sabía escribir en italiano. Sin embargo, era la consejera de toda esta zona rural, con lo cual no es extraño que yo sea psicóloga, ¿no? Me parece. Un día me lo puse a pensar y dije, bueno, está lo transgeneracional, pero está el sentido positivo también. Yo lo pude recuperar, pude educarme y encontrar esto. Aunque reconozco que me encanta la antropología y no me animé a cursarla porque yo era, como toda descendiente de italiano, muy pegada a la familia. Y yo en aquella época ser antropólogo era viajar por el mundo. Yo no estaba preparada para separarme tanto. Nada, quería decir esto. Bueno, son las 10:10. Ya está. Nos hemos cumplido con el horario, hemos cumplido con la consigna. Sobremanera hemos cumplido. Yo creo que fueron 2 exposiciones excelentes y las contribuciones del público fueron atinadísimas y muy al punto. Así que yo las felicito a todas. Y bueno, a todas y todos, aunque los todos hoy no aparecieron. Y los invito para una próxima conferencia que se va a tratar de un grupo, mejor dicho, una sala de hospital que trabaja con gerontes, que hacen una tarea sumamente interesante. Y además es los gerontes en el tiempo de pandemia, lo cual dificulta más las cosas. Bueno, les agradezco mucho a todas y espero verlos la próxima. ¿Ok? Beso. Gracias. Para todos. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Bueno, chicas. Está muteada Inés Vidal. No está muteada. Ah, entonces soy yo que estaré un poco sorda, Inés, discúlpame. No te escuché. Hemos podido vencer la dificultad de la semana anterior. Con creces, valió la pena. Realmente estuvo excelente. ¿Podés repetir, Inés, lo que dijiste? Porque no te escuché. No dije nada, excepto saludar y agradecer, nada más. Bueno, por supuesto. Bueno, muy bien. Nosotros también. Gracias. Bueno,
Liliana, espero que no te hayas quedado frustrada y que hayas tenido muchas más cosas para decir. Te estás diciendo, Gerardo, muy frustrada, pero no importa. Bueno. He tenido, gracias a mi análisis, he tenido tolerancia a la... He aprendido a tener tolerancia. Bueno, muy bien. Bueno, gente. ¿Cierro? ¿Qué les parece? Sí. ¿Cierro? Me parece que no queda más nada por decir. Y dormirán tranquilas hoy. Hoy, el sábado y todo eso. ¿Qué te pareció, Gerardo, a vos? Que no sabés. ¿Sabés que preguntaron si se puede colgar lo que hemos expuesto, Liliana? Yo quedé que iba a hablar con vos, Gerardo. Yo creo que leí un cartel en algún momento que decía se está grabando. Ah, bueno, entonces creo que pondrán la grabación. Sí, se está grabando, se está grabando. Sí, lo que pasa es que me falta mitad de trabajo, Gerardo, ahí. Bueno, vas a tener que estar el año que viene. No, vamos a ver. Liliana, ¿vas a exponer tu libro? Llegará el momento. Espera, por favor. Y vas a tener más tiempo. Bueno, ¿voy cerrando entonces? Bueno, me parece. Bueno, gracias, Gerardo. Para mí Muchas estuvo muy lindo. Me encantó que vinieran de Brasil, de Chile había. De Italia. De Chile también. De Italia. De Mendoza. Pero conté que seríamos alrededor de 50. No llegaron los 180 que dijeron. Bueno, pero 50 personas. Es una buena cifra, ¿eh? ¿Es una buena cifra? Es una buena cifra, sí. Sí. Bueno, si están contentos, Liliana, me gustó mucho lo que dijiste. Y yo traté de ponerle un poco de sal y pimienta. Me gustó el contraste. Cómo vos tomaste, lo hicimos a propósito. Bueno, ¿se habían puesto de acuerdo? Sí, hablamos con Liliana que yo iba más a hablar de casos para levantar un poquito. Claro, pero todas la audiencia se prendió con situaciones personales, todos. Sí. Y porque había muchos migrantes. El tema llegó muy a fondo. Hay más para decir. Sí. Bueno, un gusto, Liliana y Gerardo, estar con ustedes. Gracias por la invitación. Okay. Gracias, Gerardo. Gerardo también. Hasta luego. Gracias, Isa. Hasta luego.